Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 7. Este vino para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran en él. Esto es lo que nos dice el versículo 7 del capítulo 1 de San Juan. Pero todo este prólogo que va del 1 al 18 comenzaba diciendo: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios, todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de todo lo que se hizo. En ella era la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. Por él. Bueno, interesante. A ver, ya llamita este versículo 7. Este vino para un testimonio. Vino para un testimonio. Para dar testimonio de la luz. Vuelve a insistir. Para que todos creyeran en él. Nosotros dijimos que aquí, históricamente, existía en grupo. El grupo de Juan el Bautista, que muchos creen que Juan el Bautista es, en realidad, el Mesías. Y otros que apuntan y dicen que Jesús es el Mesías. Pero claro, si el grupo de Jesús se peleaba con el grupo de Juan el Bautista, y lo único que van a hacer es división. No entendemos, hay acá uno y cota ñacana. Y acá dos grupos, el que continúa, el más fuerte, es el que va a continuar. Sin embargo, aquí, ¿qué es lo que se hace? Y el autor sagrado explica y da a entender, aquí el verdadero Mesías es Jesús, pero Juan el Bautista es asumido dentro de otra figura, pero importantísima, que es el que concluye el Antiguo Testamento. Con Juan el Bautista concluye el Antiguo Testamento. Y por eso dice, él vino para hacer un testimonio. ¿Testimonio de qué? De que todo el Antiguo Testamento que concluye en él ahora se va a abrir en la persona de ¿quién? De Jesús. Upeaña de ella ella beta desde el versículo 19, con en el versículo 7. Como un de hina lleva peñan de apizá, peñan de apetu, yay cuajan, guañan tende hanguamba, eva la dice ahina, ¿verdad? O sea, cómo va caminando este desarrollo teológico bíblico. Y entonces vuelve a insistir en otra cosa. Viene para dar testimonio de la luz, más bien la luz, el verbo, la palabra, el logos, que ya hemos hablado y ya hemos dicho anteriormente. Hasta el versículo 5 todo nos habló del logos. Vaya para presentañan de Enguana. Y ahora en el 7 nos dice, este vino para dar un testimonio, Juan el Bautista,
A testimonio la UOMEIN. Él va a tener que vivir de acuerdo a una misión. Yohanan, por eso el nombre también Yohanan, que tiene Dios es misericordioso. Zacarías, que es el papá de Juan el Bautista, ya decía algo similar, porque Zahar quiere decir recordar, Yahvé recuerda, hay manduá de las promesas. Y entonces, esa promesa que se realiza en la persona de quién, de su hijo, Yohanan. Yo vengo y yo en un momento, ¿cómo se ha llamado? Por donde la dice, era Juan, Yohanan. Pero señora, pero va y copia, la de familia venda era la Yohanan. Se tiene que llevar el nombre de su padre, Zacarías. Es decir, que Dios que se recuerda también de su pueblo. No, aquí ya no es más un recuerdo simplemente, sino que aquí es ya el accionar de la misericordia de Dios en el pueblo. O ya realizaba. Yohanan, ahora ya es Yohanan, Dios que ejerce misericordia. La función de Juan ya es el ejercer misericordia. Pero en las lleva, no hay cuánto bebé yuga ave, raza de víbora de todo, bueno, sabucay, barete Juan el Bautista, llamando a la conversión. Y todos se acercaban. Se acercaban los soldados, se acercaban los pobres, se acercaban los políticos, se acercaban los corruptos, se acercaban los nepo baby, se acercaban todos. Oye, convertí mi agua. Vengan, acérquense y conviértanse. Es decir, ya no es más simplemente un Zacarías que Dios se va a acordar de su pueblo, sino que ahora directamente dice, ya es el tiempo de la misericordia. Y por eso que después el paso siguiente, ¿verdad? Más adelante vamos a ver el famoso bautismo, ¿verdad? Jesús mismo que se acerca, porque este es el momento de la manifestación. Pero Yohanan quiere decir eso, queridos amigos. Él viene como testigo. Y él viene para dar testimonio de la luz. Es decir, la luz, testimonio o testimoniar. Para que todos creyeran por medio de Juan el Bautista, por medio de él. Así es que, ya entiende, cuál es esta visión de este personaje, que es Juan el Bautista. Queridos amigos, volvemos nosotros enseguida con más. Ñande Yarañi e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Oscuros y desoladores, en lágrimas que se pierden en medio del mar. Cuando se va la esperanza, cuando llorar ya no alcanza, cuando no vale la pena siquiera intentar. En los días en que solo deseo estar solo,
en los días en que todo parece acabar, días de sueños truncados y mundos deshabitados, cuando el corazón tropieza con la soledad. Solo tu nombre es mi consuelo, solo tu nombre me libra del mal, solo tu nombre espanta los miedos, solo tu nombre, Jesús, es mi dulce paz. En los días en que busco perderme entre sombras y no quiero ver a nadie ni hacerme notar, días de brazos caídos y vasos medio vacíos, cuando no quedan razones para continuar. Solo tu nombre es mi consuelo, solo tu nombre me libra del mal, solo tu nombre espanta los miedos, solo tu nombre, Jesús, es mi dulce paz. Pronunciar tu nombre para que tu fuego alumbre mi noche. Solo pronunciar tu nombre para que toda rodilla se doble. Solo tu nombre es mi consuelo. Solo tu nombre me libra del mal. Solo tu nombre espanta los miedos, solo tu nombre, Jesús, es mi dulce paz. Solo tu nombre es mi dulce Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, estamos con el versículo 7. Aquí vemos un contexto bíblico que es muy interesante, continúa, decíamos, con este relato teológico de Juan el Bautista como figura
liminar, es decir, esencial y fundamental. Antiguo Testamento, Paco Ave, Añamoñe Perugina, el Nuevo Testamento. El versículo 6, que ya hemos estudiado, se le presentó como enviado. Decía directamente, hubo un hombre enviado por Dios. Oye, autoproclama. Todas estas sectas, oye, autoproclama. O leí la Biblia que podamos interpretada de acuerdo a su conveniencia y de acuerdo a la conveniencia de los que se acercan también, ¿verdad? Pero esto todo pasa por una ignorancia justamente bíblica. Algunos dicen, pues, con la Biblia. No, yo les puedo decir que no, porque dicen cualquier disparate, ¿verdad? Entonces, aquí cuando te está diciendo enviado por Dios, quiere decir que hay un vocare, decíamos, un llamado específico. Es una comunidad la que envía y es una comunidad la que verdaderamente, de acuerdo a los criterios y a los principios del reino de Dios, los principios del evangelio y la buena noticia, entonces, que uno es enviado por Dios. Entonces, no con una autoproclamación. Ya el Antiguo Testamento nos hablaba de los falsos profetas y al 2x3 aparecen los falsos profetas. Los profetas que al final de cuentas se hacen profetas de los Baales, es decir, de sus señores. Cada uno ya con la ñana es señor. ¿A quién servimos? No se puede servir a Dios y al dinero, etcétera, etcétera. Y hay muchas otras maneras de servir a nuestros Baales, a nuestros dioses. Entonces, hay una función específica, testimoniar la luz. Testimoniar la luz. El fos, la luz, es el mismo Cristo. Ahora, en el Evangelio de Juan, el testimonio, martiría, de ahí viene mártir, martiría en griego, martiría, el mártir, el que es capaz de dar la vida, incluso como testimonio, hasta la muerte, ¿verdad? Martiría, por eso es mártir. Es categoría clave, es el puente entre la revelación de la fe que se recibe, revelación de la fe, martiría, porque oye tú es el mártir. Y te presenta y te dice que Juan no es la luz. Eso afirmará explícitamente después, más adelante, en el versículo siguiente. Él no era la luz, ¿verdad? Pero tiene una función esencial, fundamental. Tiene que dar testimonio de ella. Si yo que fuera ñame, era la testimonio de la verdad, testimonio de la luz, testimonio de aquello que predicamos. Entonces quiere decir que en ella apoya la función de Juan el Bautista. O sea, da Yahweh y la misericordia de Dios, porque Yohanan quería decir eso. La misericordia de Dios ya está aquí. Naabe, oye esa cama. Saharia, Dios que recuerda, Dios que ama y Dios que no se olvida de su pueblo, que está abandonado, que está triste, que está en el pecado, que está sufriendo, que no tiene remedio en el hospital, que su política es una política corrupta, que hay muchos que se aprovechan, ¿verdad?, lastimosamente de los bienes, de los recursos del Estado, todas esas cosas. Mañana de nuestra realidad. Jaupeye entonces debe testimoniar. Juan el Bautista auto testimonia. Y miren que después es interesante, porque cuando decimos el martiría, justamente Juan el Bautista después se va a morir decapitado. Herodes. En realidad no es Herodes el que no aguanta la situación, a pesar de que él también, a él le gusta Herodes, baila ya buena. Esa es la esposa de tu hermano, con quien estás conviviendo, y eso no te corresponde, eso no es lícito. Bueno, la cuña huevela y vea la situación lleva entonces y apenas se le presentó la oportunidad y su hija va y le dice, ¿qué le voy a pedir al rey? Entonces, ¿sabe qué le vas a decir? Que ahora mismo te traiga sobre una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. A ver, aquí está el martiría, es decir, dar testimonio de la luz. Quiere decir dar testimonio del logos, dar testimonio del dabar. Decía, las tinieblas no la vencieron, y de ella estudiamos en el versículo 5, no la vencieron. Con esto, Herodías lo que quería hacer era, decíamos nosotros, tapar con un dedo el sol.
no vas a taparlo, ni si le matás, ni si le decapitas a Juan el Bautista. Y andebio muchas veces ya decapitase, ¿verdad? Y sin embargo, nuestra conciencia cada vez nos va a gritar más porque estamos siendo doblemente culpables, ahora ya también culpables de un asesinato, Herodías, ¿entendiste? No por el hecho de matarle, entonces tu pecado o tu situación cambia. No, no cambia. Como sucedía, ¿verdad? En tiempo de la dictadura y todas esas cosas, ¿verdad? Y yo hasta una vez recuerdo, porque dije en una de las homilías, recordando simplemente que muchos que volvían después que eran torturadores incluso, pero con una conciencia tan pesada que diga, ok, pero después, ¿entiendes? La vida te va cobrando también, ¿verdad? Porque ya te cuando ya le coí la amnesia, ya te cuando ya puedo poner para la ya poa, ya puedo poner ti, la ñambuaí no gina peñandera pisare kobe, ñambuaí no gina peñandera pisar lleva, hoy coasea, pero por culpa de nosotros. Todo eso nos vuelve a la conciencia, queridos amigos. Bueno, eso es lo que Juan el Bautista está haciendo aquí, el martirio, martiría, el testimonio. Él vino a dar testimonio de la luz. Nadie puede apagar ni esconder el sol con un dedo. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Agosto, el Espíritu Santo. Aunque haya pruebas en tu camino, no te dejes engañar. El enemigo acecha y diariamente inventa miles de cosas para hacerte mal. Aunque haya pruebas en tu camino, el Señor te guiará. Dale tu mano ahora, pues al final de todo Él te sostendrá. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes que al final de ese túnel una luz de esperanza
aunque haya pruebas en tu camino. Ten confianza en el Señor, así como oscurece, así precisamente el día resplandecerá. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Esa luz es Jesús, esa luz es Jesús, esa luz es Jesús, esa luz es Jesús. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrán la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me entrego como alimento, soy el misterio de la fe. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy el buen pastor y por amor mi vida doy. Yo quiero un solo
soy para todos Salvador. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrá. Yo soy Señor y Maestro y un mandamiento nuevo os doy. Que se amen unos a otros como los he amado yo. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 7. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz,
para que todos creyeran por él. Queridos amigos, qué interesante. Dar el testimonio, vuelve a insistir, por lo que hoy entonces la Ñande Saray, para dar testimonio de la luz. Te cambia solamente el hecho de la luz. Dar testimonio, vuelve a repetirte, para dar testimonio de la luz. Es decir, cuando iban de Maven Wanala Uina. Y después continúa, tiene un objetivo, para que todos creyeran por él, es decir, por el testimonio. En el testimonio. Todos creyeran por él. Vaya guapa ñande coñame el testimonio te coñame el testimonio. ¿Qué testimonio damos nosotros? Qué importante, queridos amigos, entender esto, ¿verdad? Entonces aquí, en el contexto que tenemos aquí de los primeros años del cristianismo, este contexto histórico, el movimiento bautista seguía siendo muy influyente. Eso es lo que decíamos. Muchos pensaban que él era el Mesías. Algunos seguían creyendo que Juan era verdaderamente el Mesías. Eso lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, por ejemplo. Ustedes pueden buscar capítulo 19, del 1 al 5. En este versículo responde también a esa situación histórica. Juan no era la luz, sino que vino para testimoniarla. El evangelista reafirma que el papel de Juan fue un papel preparatorio, el precursor, y que está ciertamente subordinado ¿a quién? Al Fos, a la luz. Vino para dar testimonio de la luz, para dar testimonio de la luz. Está supeditado allí. Interesante, ¿verdad? Por eso en este contexto cultural, antropológico, es decir, del aspecto bien nuestro, humano, dar testimonio, se debe dar testimonio, tiene un profundo valor en las culturas semíticas. Peaya esa, ñande ahí, ñandego yarecó mucha influencia y parecido con la cultura semita. Ñandego ya es la ñandenda ya poco y no. Da ya ay ya ñande. Repocuana la gente cupisan la recuadea. Repocuana ese y la gente. No poco y no ay la gente. Bueno, es un poco el significado. Repocuana y gatos en esa recuadea. Es decir, el testimonio es como un tocar la realidad para demostrar que verdaderamente existe una adhesión de que vos crees. E incluso el tocar, dice, muéstrame tu fe sin obras, muéstrame tu fe, abstracción, que yo te voy a mostrar por medio de mis obras, repocoge seré ya, lleva testimonio, por medio de mi obra, que verdaderamente yo creo. ¿Entendiste? Es lo contrario. Y esto es demasiado lindo. Y la palabra hebrea para decir testimonio es Hedut. Edut, ¿verdad? Hedut tiene una pronuncia Ain, ¿verdad? Bastante interesante. Siempre está ligada a lo que nosotros le llamamos también el Berit, la alianza. Está siempre asociada a la legalidad. Upeágina. La testimonio, legalidad. ¿Qué testimonio estamos dando? Y nosotros decimos, qué feo tu testimonio, qué feo ese testimonio. Naipea. Va el testimonio la remeta la de membube. Va el testimonio remeta la de la lleve la de la ube. Testimonio. El Hedud quiere decir, queridos amigos, que no es simplemente uno que observa y va a dar testimonio y después va a juzgar algo, sino que es alguien que está implicado existencialmente. Entonces la yaguatá, yagueroguatá, eso que estamos proclamando como verdad. Juan el Bautista, al proclamar como verdad a Jesús, es decir, al Mesías que llega, aquí él no podía cargar o mentir, no podía mentir, si es que él no cargaba esa culpa colectiva. Entonces va a llevar encima, ¿verdad? O sea, ese testimonio de lo que está sucediendo. Desde el punto de vista muy nuestro, es decir, muy antropológico, la comunidad judía estaba esperando constantemente signos y portavoces divinos. Este puede ser el problema, queridos amigos. Añande ya poco ya esperamos desde arriba, ¿verdad? Cosas que vengan.
Y esto sobre todo en los momentos críticos, ¿verdad? Cuando hay crisis, todo el mundo clama al cielo, mira arriba, mira a Dios y mandó a de ya. Sin embargo, el testimonio de Juan aparece como un acto de mediación entre el cielo y la tierra. Una función muy sagrada, y esta función es la que conecta siempre al profeta, que es un profeta itinerante, un profeta que sigue caminando el jalaj de Dios, o anunciaina, es un anunciador continuo de una presencia de Dios, si es Yohanan, de la presencia misericordiosa de Dios ahora, aquí y ahora. Entonces, por eso, queridos amigos, es importante que tengamos en cuenta, este es el aspecto bien antropológico. Peñandeya Jeká, Coangañandeya Yujuta, Moya Yujuta, en el testimonio. Jamala testimonio. Japeo Yacande, Pendeika tú eres echare poco ere a, pea genalo yacase. Este es el Yohanan, es decir, el que hace presente la misma misericordia de Dios. Por eso es que él bautizaba, por eso que es el llamado que él hacía a toda la gente. Vengan, bautícense, conviértanse, cambien de vida. Y ahí se iban todos, como dijimos. ¿Pero por qué? Porque querían cambiar de vida. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Todos deseamos que el mundo sea bueno para que las personas vivan en paz y actúen con amor y justicia. Pero hay un problema. En lugar de eso, algo nos obliga a los humanos a sembrar constantemente el caos y la destrucción. Y a eso le llamamos maldad. Desde la perspectiva de la Biblia, la maldad arruina las cosas de por lo menos dos maneras. Hay un efecto directo en nuestra maldad, como cuando alguien le roba a otra persona, creando injusticia. Entonces, esa persona está en deuda para poder compensar lo que ha hecho. Pero hay otro efecto indirecto de la maldad, porque esa persona también ha arruinado el ambiente de la relación, creando una falta de confianza. Hay daño emocional. Es como el vandalismo, y esa persona también tiene que compensar eso. Pero muchas personas piensan, hey, Dios es bueno. Él debería ser quien elimine toda la maldad en el mundo. Pero seamos honestos, me refiero a que el mal que veo por todos lados es el mismo mal que está dentro de mí. Todos hemos contribuido y lo seguimos haciendo. Así que eso nos pone en un aprieto. Si Dios va a eliminar la maldad del mundo, nos tendrá que eliminar a nosotros. Y esto es lo más impresionante de la historia de la Biblia. Este Dios es tan bueno que no solo va a eliminar la maldad del mundo, Él lo va a hacer sin destruir a la humanidad. ¿Y cómo va a ser eso? Temprano en la historia de la Biblia se nos presenta eso de los sacrificios animales, lo que sé que suena extraño para nosotros. Pero para los israelitas era un símbolo muy poderoso de la justicia y la gracia de Dios. Así que recuerda que yo soy un contribuyente a la maldad que hay en el mundo. Yo debería ser eliminado. Pero Dios está permitiendo que la vida de este animal sea un sustituto. Está muriendo simbólicamente en mi lugar. Y la palabra bíblica para esto es propiciación, que significa cubrir la muerte de alguien. Hay una segunda parte en este ritual. Recuerda que la maldad también causa vandalismo relacional, y en la Biblia esa idea se describe como contaminar o profanar la tierra y hacerla impura. Así que el sacerdote lavaría simbólicamente el vandalismo, rociando la sangre del animal en diferentes partes del templo. Así que la sangre del animal está limpiando. Recuerda que esto es un símbolo al que no estamos acostumbrados.
La sangre representa la vida. El rociar la sangre es una representación de cómo Dios está limpiando esas consecuencias indirectas del mal en su comunidad. En la Biblia, este proceso se llama purificación. Así que el templo en la tierra ahora se convierte en un espacio limpio, donde Dios y su pueblo pueden vivir juntos en paz. Así que este ritual arregla las cosas entre Israel y Dios. Más que eso, los israelitas experimentan el amor de Dios y su gracia a través de estos símbolos. De manera ideal, al ser perdonados, esto los llevaría a convertirse en personas de amor y gracia. Cierto, eso es lo ideal, pero no siempre fue así. Cierto, así que el profeta Isaías habla mucho de esto. Él abre su libro diciendo que los sacrificios continuos de los israelitas se habían vuelto insignificantes, porque ellos también estaban permitiendo gran maldad en medio de ellos, ignorando a los pobres y a los oprimidos. Incluso los reyes de Israel estaban distorsionando la justicia, pero Isaías esperaba el día cuando vendría un nuevo rey de la línea de David y lidiaría con el mal de una manera sorprendente. El rey se convertiría en un siervo, y no solo para servir, sino para sufrir y morir por el mal que su propio pueblo cometió. Su vida sería ofrecida como un sacrificio. Esta era la promesa que Jesús creía que estaba cumpliendo. Él es el rey de Israel, sufriendo y muriendo en la cruz. Jesús mismo utilizó las palabras de Isaías cuando dijo que Él venía a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Esa palabra, rescate, se refiere a la palabra del sacrificio de propiciación. Por todo el Nuevo Testamento, escuchamos cómo la muerte de Jesús fue un sacrificio propiciatorio por nosotros. Cubrió la deuda que los humanos teníamos con Dios por contribuir a toda la maldad y la muerte en este mundo. Pero los autores del Nuevo Testamento también hablan de que la muerte de Jesús proveyó purificación. Escuchamos que la sangre de Jesús es un símbolo de que su vida tiene la habilidad de lavar el vandalismo que la maldad ha causado en nosotros y alrededor de nosotros. Así que ahora podemos vivir en paz con Dios. De manera que ese es el significado detrás de la muerte de Jesús. Pero hay más. Sí, el Nuevo Testamento hace la poderosa declaración de que la muerte de Jesús no fue el final. Él es el sacrificio que rompió el poder de la muerte y la maldad, lo que significa que Él sigue viviendo para ofrecer su vida a cualquiera que la acepte. Él es el sacrificio perfecto al que todos los sacrificios anteriores estaban apuntando. Por Jesús, los cristianos dejaron de participar en los rituales de sacrificio de animales. Pero les fueron dados nuevos rituales. Hay 2 rituales que Jesús enseñó a sus seguidores. El primero se llama bautismo. Así como Jesús murió, el entrar en el agua se convierte en una conexión que ahora tienes con su muerte. Al salir del agua, tú, por así decirlo, resucitas con Jesús. El bautismo es el ritual sagrado que une tu historia con la muerte de Jesús y su resurrección. El segundo ritual se llama la Cena del Señor, el cual es una recreación de la última cena de Jesús con sus discípulos. Él usó el pan y el vino para retratar su muerte venidera como sacrificio. Ahora, los seguidores de Jesús toman el pan y la copa regularmente para recordar y participar en el poder de la muerte de Jesús y en su vida. Así que estos rituales nos recuerdan del amor de Dios y nos exhortan a vivir una vida de amor y gracia. Pero hacen más que eso. Ellos nos conectan a una nueva fuente de vida. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el que puede lidiar con la maldad en nuestras propias vidas y transformarnos en las personas que viven vidas de amor y paz. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Septiembre. El discípulo amado. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito
a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el capítulo 1, versículo 7 del Evangelio de San Juan. Este vino para dar un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. Ahora, algunas palabras clave, justamente la palabra testimonio, esto se dice martiría, martiría. Después pasamos al castellano también. No es solo una declaración verbal, sino que implica testimonio público y compromiso de vida con la verdad. Compromiso de vida con la verdad. Ahora, la raíz hebrea que nosotros tenemos aquí en martiria es edut, decíamos, edut, que está muy ligada a la palabra testigo y pacto. Testigo y pacto. Antiguo Testamento nos habla de esto, ¿verdad? El arca contenía el testimonio, es decir, las tablas, es decir, la revelación divina. Pealaña de testimonio. Upealaña y apota, no robarás, no codiciarás los bienes ajenos, no levantarás falso testimonio, honrarás padre y madre, etc. O sea, el edut es un verit, es un elemento bien concreto. Testigo, veo. Sí, yo he visto, yo soy testigo. No, aquí es martirio, es decir, es capaz de dar incluso la misma sangre. Hay un compromiso y hay una implicación en el testimonio. Ahora, en el contexto de Juan, el martiría del Bautista introduce el modelo de fe, que es un modelo testimonial. Ser testigo, queridos amigos, implica una exposición, explica una renuncia, explica una misión. No hay fe auténtica sin testimonio. No hay por y fe auténtica sin testimonio. No me podés decir eso que tantas veces escuchamos. Basta que creas en el Señor, que pronuncies y te adhieras al pensamiento y entonces eres salvo, ¿verdad? Basta creer en Jesús y pronunciar con tus labios que crees en el Señor y eres salvo. Mentira, queridos amigos, porque uno no está entendiendo la teología de Pablo. Justamente Pablo es el hombre más parenético que existe. Jamás es el parenético. Parenético quiere decir lo que yo soy, lo que yo digo, lo que yo pronuncio con mis labios, lo vivo. Navena, martirian. Pablo también fue un mártir, en la Iñacae, o Manoe, fue decapitado también en Roma, ¿entienden? Es decir, mártir, no quiere decir solamente decir que yo creo, lorito y ya, pero en el fondo, de güero bien. O sea, tal vez aquí pensás que estás creyendo, pero el martiría, el testimonio, no quiere decir aquí.
tu creencia, sino que quiere decir tus obras. La carta de Santiago, ¿por qué les parece que después insiste mucho? Muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré mi fe por medio de mis obras. Yo por medio de mis obras te voy a mostrar que yo creo verdaderamente. Porque se haya pospe se abrobia. Porque diga tú, sí, yo creo, pero ¿dónde monta? A ver, bebé, ya por la cualquier verore. Corrupto. ¿Entiendes? Entonces por eso te está diciendo, el martiría significa eso, es capaz de dar la vida por. Así como la añade, usted va a llevar la yagua en contra de aquellas decisiones que sabemos muy bien, moralmente hablando, todo lo que votamos, ciertas cosas negativas, así como suena. No es que no sabemos, es que no somos testimonios, no somos martiria, no somos mártires, justamente para afrontar aquello que es erróneo. ¿Entienden? Y eso, como dice, ya hemos dicho, dice, la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Va, dice que las tinieblas no la vencieron. Ubeago diseñan de Egina que tarde o temprano es imposible, ¿verdad?, que se esconda el sol con un dedito, ñande ya. Nemo cañimo, ahí le coraje con un dedito. Nemo cañimo ahí. Queridos amigos, y esta es la verdad. Esto es lo que se te está aquí mostrando y se te está diciendo cómo vive el testimonio que él vino a dar. Este vino para hacer un testimonio. Miren que insiste todo un versículo solo y repítelo 2 veces. Para dar testimonio de la luz. El dabar, el verbo, la palabra. Jesús, ¿entiendes? Para que todos creyeran por el testimonio. O sea que derejeru vive oye huerubiana oye shanako mundo apeari. ¿Cuál es el camino de la verdad? A través, ahí está, Yohanan. La misericordia de Dios se tiene que notar a través de vos porque vos sos testimonio de ese amor de Dios. La palabra creer, pisteuo, el griego, es un verbo fundamental en el Evangelio de Juan y aparece más de 90 veces aparece la palabra creer, pisteuo. Y siempre está en presente activo, es decir, que es una acción constante y continua. Siempre en presente aparece pisteuo, siempre. Porque ahí fue ni será, sino que el creer es aquí y ahora, presente, aguerovia, acción concreta. En hebreo se dice amam, ¿verdad? De ahí viene amén. Significa afirmarse, apoyarse, confiar, ayetuuese. Esta es la verdad. Upeago la dice la amén. Y entonces, queridos amigos, creer no es una mera opinión. Shea opina. Alguna vez enseñan de, ya traducida ahí hoy. Así sea. Taupeisha kena. No, dijimos que no es taupeisha kena. Tena así sea. No. Upeisha ite. Así es. Es el presente. Es un presente continuo. En todo tiempo es el amén. La verdad. Entonces, queridos amigos, lo importante de nuestra enseñanza es que este testimonio procede de un convencimiento. Y entonces está mucho antes que la propia fe. Muchos llegarán a Cristo solo si hay testigos auténticos. El testimonio precede, el martirio precede a la propia fe. Yo voy a creer y me voy a adherir en la medida que veo al testigo, Juan el Bautista. Por lo tanto, Juan el Bautista también es modelo de una humildad profética, es decir, no se opone nunca a lo esencial que apunta al centro, más al centro final. Jesucristo, la luz, vino, dice, para dar testimonio de la luz. Y el testimonio, queridos amigos, es para todos, es decir, el pantes, es decir, es para todos, universal. La fe cristiana es universal, queridos amigos, no es solamente de una secta, no es de alguien elitista. Nosotros, ore grupo cuete, ya pota la ñande, ya poseáis. No, es universal. Y por lo tanto, testimoniar, queridos amigos, es una vocación, no es una opción. No es una opción. El cristiano de por sí tiene que testimoniar. Uno me puede decir ahora,
yo no nací para ser mártir, no nací para ser el martirio, el testimonio. No, es una vocación, sos o no sos. La esencia de la vida cristiana es el testimonio. ¿Entienden? Si nosotros no tenemos esa conciencia, quiere decir que ñande da ela cristiano te añetete, sino que cristiano ureí. Y por último, queridos hermanos, la fe verdadera nace de un encuentro también testimoniado, es decir, yo soy capaz de testimoniar, ¿saben por qué? Porque alguien ya me ha testimoniado de su propia fe. Qué bueno esto, queridos amigos. Que hay una comunidad. Se agüerovía porque otros me precedieron y otros me van mostrando. Porque dice luego, para que todos creyeran por él. Es la comunidad. Se agüerovía y yo voy a creer por medio del testimonio. Entonces, este encuentro de mi testimonio es porque alguien ya me ha testimoniado la presencia de Dios y de su misericordia en el mundo. Y ese es Yohanan, Juan el Bautista. Me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.